el reino de los cielos aunque han sido perseguidos. Jamás dice eso. Entonces ellos escuchan algo distinto a lo que ellos que estaban esperando escuchar. ¿Cómo empieza el sermón del monte? Él empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, de alguna manera Cristo les estaba diciendo que no era un asunto de judíos, si eran judíos o no, sino de aquellos que respondían al mensaje del Evangelio. Y tampoco Jesús estaba ofreciendo riquezas terrenales, poder político como una solución a sus problemas, porque ese no fue nunca su mensaje. Pues ese era lo que ellos tal vez estaban esperando. Entonces, Jesús enseña que la felicidad obviamente no se encuentra en las riquezas, ¿verdad? En las riquezas, porque Jesús dijo que aquellas personas que se afanan por las riquezas se vuelven en insensatos, porque creen que la felicidad está en las cosas materiales. Dice Romanos 14:17, dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué habla de la comida? ¿Por qué habla de la bebida? Porque de alguna manera resume la necesidad del hombre, ¿no? Si hay algo que nos esforzamos, trabajamos, si alguien no tiene pan, si alguien no tiene sustento en su casa, pues va a estar triste. Pero dice, pero la felicidad no radica en esas cosas. Aunque el hombre se afana por tener ese tipo de cosas, la felicidad no radica en las cosas materiales. Eso Cristo no vino a ofrecer. Él vino a ofrecer, ¿qué? Como dice aquí, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque podemos tener poco. Quizá en la mesa solamente tengamos que comer solamente frijoles, pero con gozo, con bendición. Ahora les pregunto esta mañana, ¿cómo creen que reaccionaron cuando escucharon esta última bienaventuranza? Que les dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pues esta fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Si de por sí no gustaba lo que les estaba diciendo, que esperaban un libertador, ahora les dice, bienaventurados los que padecen persecución. Entonces el Señor fue muy claro que Él no quería que sus seguidores se hicieran falsas expectativas, o no como los predicadores de hoy en día de la falsa prosperidad, que anuncian gozo, alegría, enfocados en las cosas terrenales. Cuando el Evangelio, ¿qué es lo que promete? Paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, esto no es difícil de entenderlo, porque aún la gente más rica en el mundo no es feliz. Aún la gente que le sobra el dinero se llega a suicidar. ¿Y por qué se llega a suicidar? Porque no está completo, no está gozoso, no tiene paz en su corazón. Entonces, en esta última bienaventuranza nos está describiendo, no está describiendo al cristiano en su esencia, lo que hemos estado estudiando en estos últimos domingos, o lo que anhelan los verdaderos cristianos, sino más bien está hablando en esta última bienaventuranzas las consecuencias de aquellas personas que evidencian las bienaventuranzas en sus vidas. Cuando una persona en su vida se notan estas bienaventuranzas, serán perseguidos. Por causa del Evangelio. ¿Perdón? Por causa del Evangelio. Exactamente. Entonces, vamos a comenzar esta mañana y vamos a orar, ¿sale? Vamos a poner las manos ahí. ¿Ya está andando? Ok. Vamos a dar gracias. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Gracias, Señor. Enséñanos, Padre, a través de tu palabra, que podamos aprender, Señor, muy en especial esta bienaventuranza, Señor, porque a veces es difícil de digerir, Señor. Quisiéramos inclusive no escuchar estas palabras, Señor, pero tú quieres confrontarnos, Señor, de que no podamos crear falsas expectativas, Señor, sino que entendamos, Señor, a qué nos vamos a enfrentar solamente por querer vivir una vida piadosa.
Que esta mañana, Señor, tú puedas cambiar, Señor, nuestra forma de pensar y que podamos entender esta bienaventuranza, Señor. Que a pesar de las persecuciones, que a pesar, Señor, que no agrada, Señor, el ser perseguido, Señor, hay una recompensa, Señor, en aquellos, Señor, que dan el fruto del Espíritu Santo. Enséñanos en esta mañana, Señor. Que podamos regresar a nuestras casas, Señor, con esta palabra, Señor, que pueda estar cambiando cada día nuestro ser y nuestro corazón, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dividir esta enseñanza de esta última bienaventuranza, que es la novena, en dos partes. En primer lugar, veremos la realidad de la persecución en la vida del cristiano. Es una realidad que seremos perseguidos. Y cuando digo que es una realidad, entonces no depende si vives, si te estás portando bien, si estás yendo a la iglesia, si eres una persona fiel, si eres una persona comprometida con Dios. Eso no tiene nada que ver. Entonces, entre más busques de Dios y entre más reflejes el carácter de Dios, posiblemente más seremos perseguidos. Porque eso es lo que nos está enseñando, o eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Entonces, en primer lugar, veremos la realidad de la persecución en la vida de un cristiano. Y en segundo lugar, la causa de esta persecución. ¿Por qué seremos perseguidos? Entonces, veremos en primer lugar la realidad de la persecución en la vida del cristiano. Entonces, Cristo nos está diciendo en esta bienaventuranza que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán perseguidos por el mundo. Entonces, la bienaventuranza, en una mejor traducción, se pudiera leer así también: bienaventurados los que han sido y siguen siendo perseguidos. Esa es la idea de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que han sido y siguen siendo perseguidos. Y esta es una paradoja, obviamente, porque si los cristianos que son mansos, que son limpios de corazón y son pacificadores, aún así serán perseguidos. Aun cuando mostremos esa vida en nuestras vidas, esa vida de Cristo, seremos perseguidos. Y basta con echar un vistazo a las Escrituras, que esto siempre ha sido así. Esto no es algo nuevo, ¿no? No es una nueva doctrina, no es algo que queramos contradecir a la doctrina de la prosperidad, en donde dice: acércate a Dios y todo es feliz, todo es felicidad, olvídate, tus problemas se terminaron. Dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, 1 de Juan 3:12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa mató? ¿Por qué causa lo mató? Dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué lo mató? Una, sus obras eran malas, las de él, ¿no? ¿Y las de él? Porque le hizo un daño, porque le debía dinero, porque el hermano era sangroso. No. Solamente dice aquí, ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran justas. Y esto lo vamos a entender un poquito más adelante. También Hebreos capítulo 11, si quieren buscar el versículo 36, nos habla de aquellos santos que por ser santos y por causa de su fe experimentaron vituperios. Hebreos 11:36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, ya hablando de nosotros, ¿verdad?
que todo esto fue de ejemplo. ¿Y por qué lo dice? Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No es que ellos fueran especiales o que nosotros fuéramos especiales, sino que en realidad lo que les aconteció a ellos y las promesas que Dios tiene para aquellos que vivieron antes de Cristo, como ya le hemos enseñado, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Por fe, siempre ha sido por fe. Nunca ha sido por obras. Mucha gente cree que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras. No, es que siempre ha sido por fe. No, eso nunca ha cambiado. ¿Por qué? Porque el humano siempre ha sido el mismo. Si se salvaran por obras, entonces tendrían que ser obras perfectas. Pero leemos en las Escrituras que no hay justo, ni siquiera uno solo. Perfecto solamente sin santo. Exacto. Y aún nosotros como cristianos seguimos pecando. Para no decir que diario de alguna manera a veces fallamos, pecamos. Aún el cristiano, siendo cristiano, no nos salvamos por obras. Tiene que ser por gracia. Miren lo que Pablo también dice de los apóstoles en 1 Corintios capítulo 4 versículo 9. 1 Corintios capítulo 4 versículo 9. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en el último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presentamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todos. Y después de los apóstoles que padecieron, ya en los primeros siglos, que también hace algunos años vimos historia de la iglesia, algunos ya no les tocó estudiar historia de la iglesia, vimos que en los primeros siglos, después de los apóstoles, fueron perseguidos. Sufrieron el suplicio, fueron aserrados, fueron quemados, fueron llevados a los coliseos a ser tragados por los leones. Y el emperador, muy piadoso en aquel entonces, solamente tenían que negar a Jesús para que entonces pudieran librarse del suplicio. Pero la historia nos dice, vemos los cristianos en aquel entonces cómo estaban dispuestos a dar su vida. Familias enteras con sus hijos eran sacrificados. Los padres exhortando a los hijos que no claudicaran. Y obviamente era un proceso difícil. Déjenme decirles que algunos, en medio del suplicio, negaron al Señor. Y eso la iglesia no lo veo bien. De hecho, fueron de las primeras disensiones que tuvo la iglesia en los primeros siglos. ¿Qué hacer con aquellas personas que habían negado con el Señor? ¿Los deberían de recibir en la iglesia? Pues de momento la iglesia se divide por eso. Pero la historia confirma que muchos de ellos tuvieron oportunidad una vez más de confirmar su fe. Y nos dice que muchos de ellos que habían negado, cuando una vez más los vuelven a atrapar, y una vez más vuelven al suplicio, a ser castigados, no niegan su fe y mueren, sellando su fidelidad al Señor, dando su vida. También en el siglo XII los cristianos fueron perseguidos por la iglesia romana, con el sufrimiento de la Santa Inquisición que duraron varios siglos, por aquellos que se decían los vicarios de Cristo, los representantes de Cristo, que en el nombre de Cristo mataban a los cristianos. ¿Cómo es posible? También vemos la persecución con los puritanos ya en el siglo XVII.
siglo XVI, que tuvieron que pagar un alto precio solamente por mantenerse fieles a las escrituras. De ahí la palabra puritanos. Puritanos no porque se sentían santurrones, puritanos porque se mantenían puros a la palabra del Señor. Su fe era lo que decían las escrituras, no lo que decía Roma, no lo que decían los hombres, no lo que decían los sacerdotes, sino su fe estaba basada 100% en las escrituras. Entonces los hijos de Dios siempre han sido y serán perseguidos mientras vivamos en este mundo. El mundo, aunque se vista de religiosos y aún celebre la Navidad, y desde que se acuerden de Dios, en realidad no aman a Dios. Están muy lejos de entender lo que es amar a Dios. El hombre está dispuesto a matar y a odiar, aunque se dice creyentes en Dios, porque no entienden lo que es el cristianismo. Y aun si Cristo, siendo un hombre santo y sin pecado, el máximo ejemplo de la mansedumbre, fue aborrecido, que no pudieron encontrar ninguna causa, ningún pecado para poderlo condenar, así lo crucificaron. Dice Juan capítulo 15, versículo 18 y versículo 19. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo los odia, hablando Jesús, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, en las bienaventuranzas nos dice que los cristianos en esta última serán perseguidos por una razón peculiar. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la causa de la persecución? ¿Cuál es la causa de la persecución? Jesús no dice, o no dice en esta bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución por causa, Jesús dijo más bien, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, la bendición que Jesús promete en esta bienaventuranza no se aplica a todas y a cada una de las personas que son perseguidas en el mundo. Porque Jesús no dijo, bienaventurados los que son perseguidos por alguna causa. No importa por qué te persiguen. Si tú sufres, entonces eres bienaventurado. No, eso no está diciendo Jesús en esto. ¿Por qué? Porque hay hombres que han luchado por causas nobles, por causas justas. Algunos de ellos, como Martin Luther King, ¿se acuerdan de él? Martin Luther King, que fue una causa buena, que luchó por la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, que es aplaudible, o sea, no lo estoy criticando. Es loable esta acción, pero nada tiene que ver con el Evangelio. Hay muchos hombres en la historia que inclusive dieron sus vidas por causas justas, que fueron perseguidos, pero que no hay que confundir con esta bienaventuranza. Pero también quiero que noten en esta bienaventuranza que Jesús nos está refiriendo a la persecución de los cristianos por ser imprudentes a causa de su fanatismo. Hay muchos cristianos que a causa de la imprudencia son perseguidos. Y cuando hablo de ser imprudente, quiere decir que aun cuando esos cristianos que predican el Evangelio a veces son ofensivos, que no saben en realidad compartir ese Evangelio, que se caen en la grosería. No es sabio que tú agarres una bocina de 10 pulgadas y se lo pongas al vecino y le empiezas a compartir creyendo que lo estás haciendo en nombre de Dios. ¿Están ahí?
Esa gente que cree que está padeciendo por causa de Cristo, no es lo que dice aquí en esta bienaventuranza. No hay que equivocarnos. Esas personas o esos cristianos están padeciendo a causa de su imprudencia, pero no a causa de esta bienaventuranza. Entonces los cristianos deben cuidarse de no atraer sobre sus vidas sufrimientos innecesarios. Si de por sí, sin deberla ni temerla, vamos a ser perseguidos, pues no le agreguemos más por nuestra imprudencia. O tampoco predicar el evangelio donde el corazón de la gente está obstinada para no escuchar. Hay gente que no quiere escuchar. Y llega un momento en donde nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que retirarnos. Porque si una vez que tú le has predicado a una persona, al vecino, al jefe, al hijo, al esposo, a la esposa, y han cerrado su corazón, entonces hay que tener mucha prudencia. Porque si insistimos y si crees que estamos haciendo una buena evangelización, pues seremos perseguidos o vamos a padecer por no ser sabios. Dice Mateo 7:6, que este es un buen consejo en eso que estamos diciendo. Mateo 7:6 dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sean que las huellen con sus patas y volviéndose las despedacen a ustedes. En otras palabras, los cerdos no aprecian las perlas, no valoran las perlas porque ellos no entienden de eso. Los cerdos solamente quieren comer desperdicios porque ese es su corazón, esa es su obstinación. Las cosas de valor, pues no las van a entender. Entonces, si la persecución entonces es por causa de la justicia, entonces tendremos consolación ofrecida por el Señor. Entonces, ¿por qué causa dice Jesús que vamos a padecer? Por causa de la justicia. Pregunto esta mañana, ¿qué debemos de entender cuando se habla por causa de la justicia? Entonces, justicia, entiéndase por nuestras creencias y nuestros deberes cristianos. Dice 1 de Pedro 4:16. 1 de Pedro 4:16. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Si alguno sufre como cristiano, entiéndase esta frase: no los que se dicen cristianos o los que creen que son cristianos porque van a las iglesias o porque están involucrados en un ministerio o porque se saben la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y una persona que se sabe la Biblia, que va a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? Que el cristiano la practica. ¿Perdón? Que el cristiano practica la palabra. Exactamente. Porque a veces podemos dudar de una persona que va a la iglesia, que es fiel, que no es cristiano, porque no da fruto en su vida. Y cuando hablamos de fruto no estamos hablando si lleva gente a la iglesia, porque a veces digo, ¿cuál es? Hermano, yo estoy dando mucho fruto. ¿Por qué? Porque yo traigo gente a la iglesia. Confundimos el fruto. O porque leen la Biblia, ¿verdad? O porque inclusive hasta predican. Pero cuando la Biblia habla de fruto, está hablando de que mostremos el carácter de Cristo. ¿Por qué usted puede decir que es cristiano? No me diga porque recibió a Cristo en su corazón, porque eso muchos lo dicen. No, usted es cristiano porque usted en su vida da el fruto del carácter de Cristo. Y eso, hay una gran diferencia entre conocer las Escrituras y mostrar el carácter de Cristo. No porque la gente se sepa las Escrituras, debemos decir que es cristiano. ¿Un cristiano puede fallar? Claro que podemos fallar. Pero si tú eres una persona que constantemente te gusta robar, le metes mano en donde trabajas, y no es que fue un error, no es que fue una tentación, sino que es tu estilo de vida,
deberías de dudar si realmente Dios ha transformado tu vida. No hablo de perfección, no hablo porque eso nadie lo tiene. Ni yo podría decir que soy perfecto. Pero una cosa es que de repente alguien puede fallar y luchar con ese pecado, que una persona que no lucha con el pecado y practica la maldad. La persona que practica la maldad y que no hay remordimiento en su corazón, ese tal vez no es cristiano. Después de conocer la palabra y ser lo malo. Así es. Entonces, no el que se dice cristiano está hablando aquí, es el que va a padecer, sino que aquel que muestra el carácter de Cristo. Decía San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, que por cierto dicen que, la mayoría dice que de los teólogos, o el teólogo más grande que ha existido en la humanidad es él, San Agustín de Hipona. Y dice a él, lo que hace al mártir no es el castigo. No es el castigo que sufre, sino la causa por la cual sufre. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que los mártires sean honrados y respetados en la iglesia? No porque sufrieron, sino la causa por la cual ellos padecieron. Si esas personas padecieron a causa de la justicia, ellos son mártires. Pero porque mucha gente puede padecer, pero no necesariamente por causa de la justicia. Ahora, las persecuciones no necesariamente tienen que ser físicas. Pueden asumirse de varias formas y de varias maneras o de intensidad, y que pueden ir desde un vil rechazo hasta la muerte. Entonces, lo que debe quedar claro es que esa persecución es porque somos justos, porque hacemos la voluntad de Dios, porque nos parecemos a Cristo. Y aunque hay algo paradójico en esto, porque el mundo exalta la bondad, ¿sí o no? Sí. El mundo exalta la bondad, aplaude la bondad. Cuando el mundo ve un gesto noble, suele apremiarlo. Pero cuando tiene que ver con la bondad de Dios, no lo premia. Por eso digo paradójico. Porque no es que negamos que la humanidad de repente no tenga sus héroes, ¿verdad? La gente que dicen ellos que hacen cosas buenas. Pero cuando lo referimos a las cosas de Dios, entonces ese concepto cambia. ¿Y cómo podríamos explicar eso? ¿Por qué la gente puede honrar a la gente buena, pero con las cosas de Dios la gente lo aborrece? En primer lugar, el mundo ama las tinieblas, porque eso es lo que nos dicen las Escrituras. Porque ama las tinieblas. En segundo lugar, el mundo dice aborrece la luz. Aborrece a la luz. Y en tercer lugar, porque la conducta de los cristianos los pone en evidencia. Dice Juan capítulo 3 versículo 19. Juan 3, 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. También Juan 7:7. Juan 7:7. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odian a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Hablándoles a sus hermanos. Sus hermanos decían, preséntate, muéstrate quién eres. Si tú dices que eres el Mesías, entonces date a conocer. Por eso les dice, el mundo no puede a ustedes a odiarlos a ustedes, porque son del mundo. Porque ustedes piensan igual que el mundo, viven con el mundo los ama a ustedes. Pero me odian a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas.
Entonces, los justos son odiados, fíjense bien, no necesariamente por ser buenos. Los justos son odiados porque son diferentes al estándar del mundo. Esa diferencia es lo que principalmente hace la persecución. Por eso los fariseos y los escribas odiaron a nuestro Señor, no porque era bueno, sino porque era diferente. Había algo en ellos había algo en él que los condenaba. Sin hablar Jesús, solamente con su forma de ser, condenaba de la vida de estas personas, la vida de los religiosos, la vida de los fariseos. ¿Por qué? Porque el mundo admira, como dije anteriormente, a los buenos en su estándar, en el estándar natural. Pero cuando ven a los cristianos que piensan cuando ven a los cristianos que son diferentes, entonces ellos piensan que eso es demasiado. Entonces cuando ven a un cristiano dicen, no, es que esta es una exageración. Inclusive los ven tan justos que en vez de honrarlos y de reconocerlos, entonces empiezan a criticarlos buscando errores en su vida. ¿Sí o no pasa eso? Dice el mundo, está bien mentir. Perdón, está bien no mentir. Pero no hay que ser exagerados. Se puede mentir. Oiga, no. Una mentira blanca. No estoy robando millones. No es tan malo robar 50 pesos. Pero los cristianos dicen que 50 pesos está mal. No, eso ya es una exageración. Y eso incomoda. ¿Por qué? Porque los estándares del mundo es diferente al estándar del cristiano. Incomoda a la gente. Y también este problema sucede en la iglesia, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque a veces creamos nosotros un estándar y crees que estás cumpliendo con Dios y te sientes a gusto en tu nivel. Pero no es el nivel bíblico muchas veces. No es el nivel que nos enseñan las Escrituras, sino es el nivel que nosotros ponemos. El estándar que nosotros y nos sentimos a gusto. ¿Cuántas veces no me he encontrado con gente que tiene años sin ir a la iglesia y dice, no, es que yo tengo una relación con Dios? Lo más importante es mi relación con Dios. Pero eso de ir a la iglesia, pues eso no es importante, es secundario. ¿Qué dice las Escrituras en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que hacía el Señor? ¿Qué es lo que hacía el Espíritu Santo cuando la gente se convertía? Dice que los agregaba a la iglesia. Cristo viene por su iglesia. Por eso hablamos de un cuerpo, por eso hablamos de un cuerpo en donde todos somos miembros los unos con los otros. Y Cristo es la cabeza. Pero si usted se cree la mano de ese cuerpo, pero no está en el cuerpo, Cristo no es cabeza de la mano que está separada. Cristo es cabeza del cuerpo. Entonces, cuando una persona deja de congregarse y ya tiene hasta años, porque me topé con una persona que ya tiene años y que cree que no está mal, algo no está bien en su vida. ¿Y qué es lo que está pasando? Que inventaron un estándar que no es bíblico y se sienten cómodos con eso. Pero ¿qué pasa con esa persona que le dice, ¿sabes qué? Tienes que congregarte. Ellos empiezan a decir, ¡qué exagerado! No, oye, eso de ir diario a la iglesia, no es para tanto. Y empieza a incomodar. Entonces, el problema es cuando otra persona que va a la iglesia, su fe va más lejos que la tuya. Te molesta porque no entra en tu molde o en tu estándar. Entonces creemos que ese hermano es un exagerado. Nos incomoda su santidad. Nos incomoda que sea una persona que ore demasiado. Nos empezamos a sentir que ese hermano es una amenaza. ¿Por qué? Porque empieza a reprender
su vida con nuestro estándar que no está bien. Y déjenme decirles para aterrizar lo que estaba hablando de la iglesia. No es normal que la gente no se congregue. No es normal. Porque mucha gente cree que puede pasar su vida sin congregarse. Eso no es normal. Porque Dios ideó la iglesia para que ahí podamos crecer y podamos depender unos de otros. Corintios dicen, nadie puede decir, la mano no puede decir, no te necesito. Porque tenemos que reconocer que necesitamos de los demás. De ahí la importancia de estar congregados. No sé, no me acuerdo si decía San Agustín o fue Martín Lutero. Me parece que fue Martín Lutero que dice, al que tenga a Dios por padre, decía él, debe tener a la iglesia por madre. ¿Se entiende eso? El que dice, creo que también él lo dijo, el que dice amar a Dios, debe de amar a la iglesia. Porque Jesús vino a dar su vida por su iglesia, por su novia, pues. Resulta que Jesucristo está exagerando, dio su vida por la iglesia, pero usted no se quiere congregar porque pues eso no es para tanto. Cristo es el exagerado. Entonces nos empezamos a incomodar, ¿verdad? Cuando vemos con la hermana que no está dispuesto a sujetarse al esposo. Es un tema complicado, ¿verdad? Y te das cuenta que la hermana que está buscando de Dios es una persona que está ganando a su esposo por su comportamiento y porque sabe sujetarse a su esposo. ¿Y qué dice entonces la hermana? No, es que yo soy de fuerte carácter. La hermana no es como yo. La hermana le falta carácter. ¿O cómo puedo yo anular mi personalidad si me sujeto al marido? No es de carácter, no es de personalidad. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Y aún las personas, fíjense, aún las personas que están buscando una iglesia, ¿qué es lo que a veces la gente está buscando? Me decía un hermano, ¿verdad? Me decía, hermano, pues nomás vengo a avisarle que me voy a cambiar de iglesia. ¿Y por qué se va a cambiar de iglesia? O sea, pues buscando el por qué, ¿verdad? Digo, porque a veces nos podemos equivocar. No, lo que pasa es que en la otra iglesia están mis amigos. Y entonces como allá están mis amigos, pues quiero estar allá. Pero no, yo estoy muy bien con ustedes, todo bien, pero allá están mis amigos. Pero algo muy importante que yo le decía a esta persona es, cuando nosotros nos cambiamos de iglesia, los estándares para cambiar no son las amistades. No es si está mi papá o si está mi mamá, o si el predicador, ¿cómo se llama? Es carismático, ¿verdad? Es ameno. Las razones para buscar una iglesia ideal, es que se comparta el verdadero evangelio. Sana doctrina. Reformada. Sana doctrina. Pero yo he escuchado a muchos hermanos, no, queremos una iglesia en donde se mueva el Espíritu Santo. ¿Y qué es? ¿Qué está tratando de decir esta persona cuando dice una iglesia en donde se mueve el Espíritu Santo, en donde se exalten las emociones? Buscamos una iglesia sensacionalista, que se deriva de la palabra sensación. ¿Qué es una iglesia avivada? En donde sintamos. Aunque no se predique el evangelio, aunque no se predique la verdad, aunque no se utilice las escrituras, pero queremos un lugar en donde sintamos. Pero la gente no está buscando una iglesia en donde se viva la santidad. Eso de la santidad es ni por aquí pasa. Somos anticuados.
Queremos que se sienta, ¿no? Yo quiero sentir el fuego y temblar. Eso sí es avivamiento. Aunque cuando salga de la iglesia, ¿verdad?, sea un fornicario, sea un ratero, sea una persona en realidad que no da testimonio, pero va a la iglesia y ahí siente sensaciones. No, queremos una iglesia en donde seamos confrontados con la verdad, que se nos exponga la verdad para que nuestras vidas puedan ser cambiadas. Si de ahí el Señor nos regala sentimientos, no estoy en contra. Es bonito sentir, por algo están las sensaciones, Dios las puso ahí. Pero las sensaciones no deben ir por delante que la verdad. La verdad tiene que ser la guía de nuestras sensaciones. Las sensaciones tienen que sujetarse a la verdad. Porque las sensaciones, por lo mismo, por ser sensacionalistas, se desbordan. Y aquí no importa la verdad, aquí lo que importa es sentir. Y entonces los sentimientos se convierten en la verdad. Sustituimos la verdad por las emociones. Y entonces la gente cree que en donde se sienta, esa es la verdad. Aunque no tiene nada que ver. Dice 1 de Pedro 4:4. Por eso digo, si esto ocurre en las iglesias, ¿cuánto más en el mundo nos va a odiar por no ser como ellos? 1 de Pedro 4:4. Y en todo esto se sorprende de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. El mundo nos persigue porque creemos en un solo camino para salvación, porque creemos en valores absolutos que no son negociables. Hay cosas que la Biblia llama pecado y aunque nos consideren cerrados, dementes, retrógradas, seguiremos condenando las cosas que están mal. Eso no lo podemos cambiar. Por ejemplo, Dios tiene misericordia de los homosexuales, claro que sí. Los cristianos no podemos odiar a los homosexuales. La Biblia no nos lo permite. Pero sí, tenemos que ser claros con ellos hacia dónde van. Si ellos insisten en su camino, bueno, ya es decisión de ellos. Pero es nuestra obligación advertirles. Es nuestra obligación. Respetamos sus preferencias sexuales, pero eso no significa que los odiamos. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece recto, pero acaban por un camino de muerte. Y esa es la intención de predicar el evangelio. Y no nomás a los homosexuales, a los adúlteros, a los mentirosos. Tenemos que advertirles. También el mundo nos odia porque hay dos paternidades. O se es hijo de Dios, o se es hijo del diablo. No hay intermedios. En Apocalipsis 2:10, el Señor envía una carta a una iglesia que estaba a punto de sufrir una terrible persecución. Dice Apocalipsis 2:10, no temas los que están por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Hay que entender esto. Dice que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. No estaba hablando literalmente que iba a ir el diablo, de que los iba a agarrar. Estaba hablando de aquellas personas que son sus secuaces, sus emisarios, pues, pero que de parte del diablo. ¿Por qué? Porque nomás hay dos reinos. Entonces, porque no somos del mundo, si fuéramos del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Con esto termino. Te pregunto esta mañana, ¿eres un perseguido o eres un perseguidor? ¿En qué lugar estás?
¿Has tenido que padecer por causa de la justicia de Cristo? ¿Por manifestar en tu vida el carácter de Cristo? ¿Has padecido por eso? ¿O has vivido oponiéndote a la verdad? ¿O oponiéndote a vivir una vida santa y criticas los que son más santos que tú? Porque te incomoda, te molesta, porque has puesto un estándar y no quieres salir de ese estándar. Y tal vez esta mañana Dios te está diciendo que es el tiempo de salir de esa burbuja. ¿O has tratado de racionalizar justificando tu estilo de vida y te pasas luchando para rebajar el estándar de esa santidad? Cuando Dios te confronta, tal vez esta mañana, ¿vas a la luz para poner en evidencia tu pecado? ¿O huyes? ¿O estás huyendo del Señor? ¿Te pasas la vida criticando a aquellos que se esfuerzan por ser como el Señor y solo ves sus errores? Te pregunto esta mañana, ¿o has inventado un cristianismo con el cual pueda ser aceptado por la gente del mundo? ¿Lo has inventado? Nunca vas a ser perseguido. ¿Por qué? Porque no estás viviendo ese cristianismo como Jesús dijo. ¿Por qué causa seremos perseguidos? Por la justicia. Pero lo último que hay en tu vida es justicia. Y tienes un cristianismo que en realidad es como el mundo. Por eso el mundo no te molesta. Porque has creado ese estándar que obviamente no es bíblico. Te digo esta mañana, el cristianismo no es perfecto. Pero si tú estás con Cristo, tarde que temprano, tú seguirás avanzando. Es como Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Obviamente, todos los que estamos aquí tenemos mucho que crecer. Seguimos teniendo errores, seguimos teniendo pecados. Pero Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Poco a poco estamos viendo un cambio, una transformación en la vida de esos cristianos que son verdaderos. Padre, esta mañana quiero agradecerte, porque es duro, Señor, entender que de por medio, Señor, por ser tus seguidores, por tratar de ser como tú, Señor, simplemente seremos perseguidos. Eso, de alguna manera, Señor, nos hace reflexionar, nos hace pensar que no es fácil. Y aún, Señor, como ha sido mis oraciones, el día que nos topemos, Señor, con algo complicado, Señor, que peligre nuestra vida por ser lo que decimos que somos, Señor, yo te pido que nos des fuerza, que no claudiquemos, que nos des el valor, Señor, de poder enfrentar, Señor, cualquier circunstancia. Y que aún en medio del dolor, en medio del suplicio, Señor, no te neguemos, Señor. Tal vez ahorita, Señor, que no sintamos ese dolor, que no sintamos el martirio, Señor, podemos decir que somos tuyos, Señor. Porque es fácil decirlo cuando no estamos en esas circunstancias. Pero te pido, Señor, y esa es nuestra oración, que nos des el valor, que nos des la fuerza, Señor, para no negarte, Señor, para mantenernos firmes, Señor, y que venga lo que venga, Señor, te podamos honrar, Señor, aún con nuestra propia vida. Y si tenemos que darla, Señor, para glorificarte, Señor, así queremos hacer, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que están batallando, Señor, con un cristianismo, Señor, que se ha inventado, Señor, que no es bíblico.
pero que esta mañana tú quieres confrontarlos, Señor. Tú quieres romper esos moldes. Que tú has venido, Señor, a sacudir esas vidas, Padre. Y te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Te pedimos perdón, Padre, si no hemos estado a la altura, Señor, de ser tus hijos, Padre. Que no te hemos honrado con nuestro estilo de vida, Padre. Ayúdanos esta mañana, Señor. Ayúdanos esta mañana, Señor.